no querría tampoco comenzar sin agradecer a los doctores Marta Herrero de la Fuente y José Antonio Fernández Flórez que le indicaran mi nombre para poder hacer posible que yo estuviera hoy aquí. Y la verdad es que para mí es un auténtico placer poder hablar desde Vallejo de Orbo como casi observatorio, vamos a decir hoy, de la montaña palentina a la que tanto debo por pertenecer a ella directamente, además. La pregunta que se ha formulado hace unos breves minutos, la verdad que me he resistido a contestarla porque de haberlo hecho habría dinamitado prácticamente media exposición, pero con todo y con eso intentaré contestarla y si no queda claro podremos volver sobre ella después. Bien. A mi modo de ver, hablar de poder en la Edad Media, ya sea la alta, plena o baja Edad Media, es hablar también de las mujeres, porque si bien es cierto que en una inmensa mayoría de los casos no pueden ejercerlo, no tienen un acceso al poder tan directo como los varones, no se puede entender completamente el poder sin el ejercicio que llevan a cabo las mujeres, ya sea a través de la palabra, de la mediación, pero también de otros factores como la historia del derecho o factores de índole jurídica, pero sobre todo políticos, y como lo comentaremos a propósito en esta exposición. Comienzo y arranco precisamente con el fuero de Balañosera, con esa carta a Puebla, en la que, como ya se comentaba, no solo es el conde Munio Núñez el que otorga esa carta a Puebla, sino que lo hace con su mujer. Son precisamente ese vínculo matrimonial, esa unión sacramental que pesa entre ambos y que tiene una connotación no solo religiosa, sino también política y jurídica de primera índole. El matrimonio constituye una unión indisoluble en la época medieval. Bien es cierto que puede haber repudios, pero bueno, de una manera general podemos decir que es un vínculo indisoluble y que constituye una empresa entre varón y mujer de primera índole. Por eso me remonto a aquellos textos que los medievales apreciaban tanto y sobre los que justificaban precisamente su manera de actuar y su conducta. Me refiero en este caso al libro del Génesis, aquel en el que se instituye el matrimonio por primera vez, el matrimonio entre Adán y Eva, y que por tanto era fundamental para los medievales porque era el único sacramento que se había llevado a cabo, que se había instituido en el jardín del Edén y por tanto era más puro o tenía una carga, un componente particular con respecto al resto de los sacramentos. Si vemos el texto del libro del Génesis, vemos que de esa costilla de Adán, Dios toma y forma a Eva. Una vez que se la presenta Dios a Adán, exclama precisamente: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y esto es muy importante, y serán los dos una sola carne. Una sola carne no tanto física, evidentemente, sino política y jurídicamente. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque se establece una empresa colectiva en la que ambos, marido y mujer, capitalizan sus bienes y en un momento determinado la mujer puede administrarlos y sobre todo en la época alto medieval se observa claramente en los cartularios y en una inmensa mayoría de la documentación como siempre, y como ya comentaban antes los doctores Fernández Flórez y de Valdivieso, al lado de la intitulación del hombre que da el privilegio o la concesión de bienes inmuebles va aparejada, va junta su esposa, su mujer. De ello se hacía también eco otro texto fundamental para la época, y en este caso pleno medieval, en las partidas, Alfonso X, en concreto en la cuarta partida dedicada al matrimonio y todo lo relacionado con el mismo, con la dote, las arras, los diferentes tipos de matrimonio, las desposajas, la barganía, una amplia colección de instrumentos relativos a la definición del matrimonio, señalaba el rey sabio y volvía a hacerse eco
de la carga bíblica de la definición del matrimonio, que el casamiento de ellos amos en el paraíso expuso ley naturalmente ordenada entre ellos, Dios, que así como eran de cuerpos departidos según natura, que fuesen uno en cuanto a amor, de manera que no se pudiesen departir guardando lealtad uno al otro. Esta lealtad se tiene que hacer vívida, se tiene que hacer expresa en innumerables ocasiones y en este sentido la gestión patrimonial será una de ellas. De esta manera se funden la teología o el valor del trabajo de moralistas y teólogos de la época que, haciéndose eco de las palabras de San Pablo, recordaban que la mujer no era dada al hombre o al varón como esclava, sino por compañera, y que por tanto debían compartir su vida y sus bienes de igual modo. Estas palabras serán fundamentales para autores como San Agustín o como Tomás de Aquino, precisamente ya andando en los siglos medievales y en la Edad Media. A nivel jurídico, bien es cierto que existen distintos tipos de gestión de ese patrimonio de los esposos. Aunque se puede ver cómo se fusionan los bienes de uno y otro en comunidades de bienes, también podemos ver otras fórmulas en las que se establece la separación como bienes gananciales. En cualquiera de los dos casos, autores como Lia o Tiscourt, siguiendo a Justiniana O'Riordan, como tienen en la diapositiva, hablan o se permiten hablar de una intensa actividad jurídica de la mujer en base a la gran cantidad de documentación a lo largo del continente europeo y en este caso, en este sentido, los reinos ibéricos no son una excepción. La mujer aparece sancionando en innumerables documentos junto con su marido o incluso en solitario concesiones patrimoniales de diverso tipo y en este sentido los cartularios de los monasterios medievales son un buen ejemplo. Aquí les traigo varias intitulaciones, no voy a entrar a comentar las concesiones propiamente dichas, que se llevan a cabo, en este caso, a favor del monasterio de Santa María de Piasca, también muy relacionado con la zona lebaniega, como ya señaló su editora, la editora del cartulario, la profesora Julia Montenegro. Aquí podemos ver varias fórmulas o variaciones de la fórmula. La primera de ellas responde a un documento dado por el rey Alfonso VIII junto con su mujer, la reina Leonor de Inglaterra. Ahí lo ven escrito: Ego rex prefectus adefonsus uma cunuxore mea alieno regina. Es decir, yo con mi mujer, la reina Leonor. Más interesante, o todavía más interesante, son los siguientes ejemplos, tanto el ejemplo de Daildi, que bueno, es un nombre que puede no resultarnos muy conocido, es un nombre femenino, como el siguiente, el de Arquilo, al igual que la condesa de Brañosera. Y en este caso son ellas las que actúan de primera mano, o son las primeras que figuran en esa intitulación. De ahí que figure a continuación un marito meo, David o Félix. Es decir, también las mujeres son capaces o tienen capacidad jurídica, cuentan con esa legalidad para otorgar ellas, en primera instancia, la concesión patrimonial que se estime oportuna. Esto también puede deberse a la institución del matrimonio hipérgamo. Un matrimonio hipérgamo es aquel en el que el varón asciende a una situación social mejor que la que tenía previamente al matrimonio porque contrae esta unión con una mujer de una posición mejor a la suya. Es decir, un hombre que dispone de menores bienes o de una posición social inferior asciende de esta manera gracias a su esposa. Por lo demás, otros ejemplos, Donum Cunuxore mea o la condesa Muñadona, que recuerda precisamente cómo ella era esposa o es viuda del conde Munio Afonso, pero que posteriormente en ese periodo de la viudedad ella también puede dar este tipo de privilegios de motu propio. No faltan tampoco documentos como este, que es bastante extenso, no lo voy a entrar a comentar, también relacionado con Santa María de Piasca, en el que varias mujeres, junto con sus hijas y en algunos de los casos con sus maridos,
se otorgan o se ofrecen al monasterio de Piasca y a su abadesa Albión, y con ellas sus bienes. Son ellas, de nuevo, las que en primera instancia ofrecen y otorgan sus bienes al monasterio. Por tanto, vemos una gran variedad y sobre todo fuentes a nivel cuantitativo que nos informan acerca de esa entrega de patrimonio o esas compraventas o intercambio patrimonial en femenino, o por lo menos sí de manera combinada. Si lo traspasamos o si lo trasladamos esta realidad al caso de la monarquía castellana, que conozco un poco mejor que la amplia variedad de situaciones sociales que se pueden vivir en la Alta Edad Media, también vemos cómo se utiliza una fórmula prácticamente idéntica a la que veíamos en los anteriores casos. Mientras el uso de la lengua latina es el hegemónico en los reinos peninsulares, se mantiene esa fórmula a la que aludía anteriormente: yo con mi mujer, o mi mujer, yo y mi mujer, o con mi mujer. Una connuxore mea regina o imperatrice, o con ella, simplemente. Pero una vez que pasamos con Fernando III y ya sobre todo con Alfonso X al uso de la lengua castellana, se emplea una fórmula todavía más elocuente, que no deja lugar a dudas, por lo menos a mi modo de ver, y es la fórmula reinante o regnantes en uno. De esta manera, el rey está indicando de alguna manera cómo necesita de su propia capacidad jurídica, pero también de la actuación de su mujer, de la reunión con su mujer, para conformar el cuerpo político de la monarquía, para que éste esté completo. Vemos un ejemplo del emperador Alfonso VII junto con su esposa Rica o Riquilda de Polonia, en el que, bueno, de nuevo concede diversos territorios o diversos privilegios, mejor dicho, al monasterio de Santa María de Piasca. A propter ego Adefonsus Hispani imperator una connuxore mea imperatrice domna Rica e cum filis meo Santio e Fernando. Esto también es muy habitual, que también se haga partícipes de la concesión del privilegio o del bien que se pretende otorgar a un tercero a los herederos o a los diferentes hijos que dispone ya el matrimonio regio, para conformar de alguna manera una fórmula trinitaria del cuerpo de la monarquía: el rey y la reina junto con el heredero o los hijos que tienen en común. Si pasamos ya a la Baja Edad Media, o tomando por un ejemplo en castellano, en este caso Juan II indica que yo, don Juan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, señor de Vizcaya y Molina, es decir, toda esa colección de títulos documentales que el rey de Castilla va acumulando a medida que avanzan los siglos o el periodo medieval, regnante en uno con la reina, doña María de Aragón, mi muy cara y muy amada mujer, y con Enrique, príncipe de Asturias, mi fijo primogénito heredero. Es decir, vemos la misma fórmula sin ningún tipo de modificación más allá del empleo de la lengua, aunque sí con ese indicativo verbo que ya de alguna manera refiere a cómo ambos reinan en uno. Nunca será equiparable el papel de la reina consorte con el que tiene su marido, pero en cualquier caso el rey no puede pasar por alto citarla, y así podríamos hablar, siguiendo los términos que Kantorowicz utiliza a propósito de los juristas italianos, de un hermafroditismo de la monarquía, de la combinación de las cualidades o de las características del rey junto con la reina para conformar una unidad. Esto también lo podríamos de alguna manera implementar en otros matrimonios nobles que gestionan o bien de manera individualizada su patrimonio o bien de manera conjunta cuando uno de los dos cónyuges no se puede hacer cargo de su propio patrimonio, y conforman una estructura, una empresa en común en la que ambos participan y, como veremos ahora, a la que ambos intentan defender a ultranza. No voy a extenderme más en el análisis del matrimonio, porque creo que me resulta más interesante valorar otro tipo de
de cualidades que tienen las mujeres y en este sentido la legitimación es una de las más fundamentales para los matrimonios precisamente del poder y es una fuente de poder clara para la reina así como para las mujeres del ámbito nobiliar porque las sitúa en un estadio fundamental para la sociedad medieval. En este sentido, creo que también es interesante tener en cuenta cómo la legitimación femenina es un hecho que aparece en el ámbito castellano, en el ámbito peninsular, incluso desde el nacimiento de la monarquía asturiana. De esta manera, Pelayo no es rey o no fue rey simplemente porque fuera un gran caudillo militar o porque hubiera conseguido derrotar a los musulmanes en Covadonga, sino por su matrimonio con una de las hijas del conde Pedro de Cantabria, como ven ahí, Gaudiosa, hija del conde Pedro de Cantabria, que, como señala la crónica albeldense, procedía de estirpe regia, es decir, procedía ex regni prosapien. De esta manera es Pedro de Cantabria quien entrega o traspasa los derechos de esa ya perdida monarquía visigoda a sus hijas y en este caso, unido esto a la importancia que cobra en la cordillera cantábrica el caudillo Pelayo, le permite poder disponer del título de rey, poder gozar de una hegemonía con respecto a otros caudillos de la zona o aquellas personas que procedentes de esa monarquía visigoda atravesaban por un periodo de mayor oscuridad. En este sentido habían perdido sus posesiones, estoy pensando en el caso de Peñamaya, habían dejado perder su patrimonio y gracias a este matrimonio y a este recuerdo de la estirpe regia del duque Pedro de Cantabria, puede volver de nuevo a fundarse, digamos, o a instituirse la monarquía asturiana. Los derechos de las mujeres son utilizados en beneficio propio de los hombres a lo largo de la Edad Media y esto justifica en ocasiones medidas expansionistas o campañas expansionistas como la que llevará a cabo el rey Juan I ya en el siglo XIV a través o gracias a su matrimonio con la infanta Beatriz de Portugal, la última heredera de los derechos legítimos de la dinastía Avís, la dinastía que hasta ese momento había reinado en Portugal. Haciendo gala de estos derechos que goza su mujer o que son particularmente de su mujer, pero que él comparte por la vía matrimonial, Juan I se embarca en la campaña portuguesa y a pesar de que no conseguirá conquistar Portugal precisamente por la derrota en Aljubarrota o en Aljubarrota, en 1385, es interesante ver cómo él es capaz de desarrollar ese discurso y de intentar hacer valer los derechos de su mujer en beneficio propio, en beneficio de la corona castellana con el fin de anexionar Portugal. Este hecho se vuelve a demostrar no ahora en el sentido expansionista, sino en el sentido pacificador de la corona castellana en la dinastía Trastámara, que como saben es la dinastía que culmina con la reina Isabel la Católica y su hija Juana I, más conocida o infelizmente conocida como la Loca. Aquí les traigo dos esculturas funerarias que se pueden encontrar en la Capilla de los Reyes Nuevos, en alusión a esos reyes Trastámara, por contraposición a los reyes que les habían precedido en la Catedral de Toledo. Arriba se encuentra Juana Manuel, última heredera de los derechos sucesorios legítimos de Alfonso X y de Fernando de la Cerda. Como saben, una vez muerto Alfonso X, Sancho IV toma el poder en nombre de su padre, cuando tendría que haber correspondido
a los herederos de Fernando de la Cerda, y esta infanta, que contraerá matrimonio con el conde de Trastámara, es la que permite, por su matrimonio, legitimar a su marido cuando éste se decida a emprender una campaña contra el legítimo rey, Pedro I, más conocido como el Cruel, y asesinarlo en el conocido fratricidio de Montiel. De esta manera se cierra un capítulo que había quedado abierto a la muerte de Alfonso X, y se abre otro, de alguna manera, al haber matado al rey legítimo, a Pedro I. Este nuevo episodio, el de Pedro I, se resolverá mediante el matrimonio de Enrique III, hijo del que ya veíamos antes, de Juan I de Castilla, con la nieta de Pedro I, es la que ven en la parte inferior de la diapositiva, con Catalina de Lancaster. Catalina era hija de una infanta castellana, de una hija de Pedro I, Constanza de Castilla, que había tenido que huir a Inglaterra por ese contexto bélico desfavorable a la causa de su padre, y se había casado con el duque de Lancaster, con Juan de Gante, quienes pretendían hacerse de nuevo con el trono castellano en función de esos derechos que poseían por Pedro I. De esta manera se reúnen de nuevo mediante Catalina y Enrique y se pone fin a ese conflicto sucesorio. Antes comentaba la doctora Del Val cómo el escenario bélico es un escenario eminentemente masculino, las mujeres no son movilizadas a la guerra. Esto no quiere decir que las mujeres sean completamente ajenas a los enfrentamientos bélicos en su amplio aspecto. Y por ello, aunque cuando pensamos en una guerra medieval o incluso en los ejercicios paramilitares, que son justas y torneos, que tanto han caracterizado, por otro lado, a la sociedad medieval, pensamos en una imagen de este tipo, en un combate a caballo, cuerpo a cuerpo, pero entre hombres, también tenemos que tener en cuenta la presencia de mujeres, además desde diversos puntos de vista en el combate. De este modo, las mujeres son, además de legitimadoras de derechos y pretexto de guerras, en ocasiones defensoras de sus haciendas o de sus estados, e incluso, como veremos, también, si la ocasión así lo precisa, comandantes de ejércitos. No hemos de olvidar que Christine de Pisan, una de las autoras más reconocidas de la Baja Edad Media, precisamente por su Ciudad de las Damas, es también autora de un tratado sobre artillería y sobre estrategia militar que no puede compararse, o que en su época consideraban que no podía compararse al de ningún varón, y esto también es sumamente elocuente. Aunque en Castilla no se tenga constancia, no exista testimonio documental de estos episodios, en alusión a las justas y torneos que les comentaba, sí me parece interesante tener en cuenta que en otros lugares del continente europeo, como Francia, Italia o Alemania, se llevaban a cabo también torneos o justas de damas, combates en los que eran las mujeres las que peleaban con una dificultosa interpretación o no siempre clara interpretación. Se cree, o esta autora considera, que se debería a la caída en desuso de los ideales de la caballería, que como crítica llevaban a las mujeres a luchar también. Y aquí les traigo varias caballeresas, como se las puede denominar, ataviadas con los escudos y las armas con las que acudirían al combate, y bueno, en este caso representarían mediante el vestido medieval reinas y grandes señoras de la antigüedad clásica, como Tamaris, Semiramis, las amazonas Pentesilea, son todas estas que pueden ver aquí, y me parecía también apropiado comentarse. Por ello no es de extrañar, y vuelvo de nuevo a Christine de Pisan, que esta autora indicara que se han visto muchas mujeres a lo largo de la historia que demostraron a las claras este valor, esta fuerza emprendedora para llevar a cabo
las más audaces misiones que suele destacarse en los conquistadores y más afamados guerreros. Es decir, ella también era consciente de que en un momento determinado las mujeres podían llevar a cabo, podían tomar las armas si la ocasión así lo precisaba. Esto es hasta cierto punto habitual cuando se producen asedios a ciudades. También las mujeres se ven obligadas a defender el que es su hogar. Y de esta manera, ya que estamos además en Palencia, me parece muy oportuno traer a colación unos versos que no sé si conocen el himno a Palencia, pero que no son desde luego baladíes ni mucho menos. Y es que al poeta Ambrosio Barranchón no se le pasó por alto la heroicidad de las palentinas frente al que ya comentaba antes, al duque de Lancaster, Juan de Gante, cuando se disponía a conquistar el reino de Castilla. Y así rezan los versos: en tus muros, estrella Lancaster, triunfa de él la mujer palentina. Este verso responde precisamente a que tras el desembarco en las costas gallegas del duque de Lancaster, decidido hacerse con el trono de Castilla, aprovechando además que Juan I, el que veíamos antes perdiendo en Aljubarrota, se encuentra combatiendo en Portugal, se dispone, como les digo, a hacer suyo el reino de Castilla. Va tomando determinadas plazas significativas como Toro o Zamora, que también le van mermando de alguna manera las tropas que habían venido con él. Y cuando llega a Palencia, con la clara intención también de hacerse con la ciudad, son las mujeres de Palencia, porque los hombres habían sido movilizados y se encontraban combatiendo con el rey, las que se deciden a hacer frente al inglés que venía a conquistar la ciudad, y consiguen frenar el ataque, hasta el punto que consiguen frenar no solo esta ofensiva, sino también la campaña del duque de Lancaster. Esto motivará que reciban una prebenda regia, el derecho de tocas, con el que podían llevar en sus tocados un distintivo, una escarapela, que indicaba este servicio extraordinario que habían cumplido al rey. Y les traigo el sello que ven, que será, me imagino, casi una reliquia, que ven en la pantalla, porque hoy el traje típico palentino sigue recordando ese derecho de tocas, con la posibilidad de que las palentinas luzcan esa banda que, como ven, recorre el pecho, esa banda dorada con la escarapela morada. Es recuerdo precisamente de ese derecho de tocas que ganaron en 1385 frente al inglés. Pero, como ya les anunciaba antes, también podemos encontrarlas como ofensoras, o por lo menos como capitanas de ejércitos. Volviendo de nuevo al caso de Juana Manuel, a esa mujer que se casa con el conde de Trastámara, que después, a pesar de ser hijo bastardo del rey, se encuentra en la posición de poder hacer suyo el territorio castellano tras haber dado muerte a su medio hermano, al rey Pedro I de Castilla. Se proponen a pacificar, o se disponen, mejor dicho, a pacificar el territorio castellano. Una empresa ardua y compleja que no solo lleva a cabo este naciente rey, sino que también la lleva a cabo su esposa, Juana Manuel. Aquí les traigo un fragmento de una crónica portuguesa, la crónica del rey Fernando, del cronista Fernão Lopes, pero no la vamos a leer en portugués. He hecho una pequeña traducción, una traducción un tanto libre, para que podamos entender todos lo que nos intenta decir el cronista. Y así dice que la reina está asediando la plaza de Zamora, y dice que pasó el plazo entre ellos fijado, la reina le ha concedido una tregua dentro de estas normas de la caballería. El alcaide de Zamora le había pedido una tregua para ver si alguien le socorría, la reina accede a concedérselo. Bueno, pasó el plazo entre ellos fijado y no llegó ningún otro socorro. Y fue requerido a Alfonso López que diese el lugar, pues el plazo ya era pasado. Y él se excusó por tales palabras, y como eran de esta manera, que de hacerlo tenía poca voluntad. De lo que la reina tuvo así gran pesar que dijese, afirmando por juramento que si Alfonso López no diese el lugar como acordara con ella, pues el tiempo ya había pasado,
que mandaría degollar sus hijos ante sus ojos si él mirar quisiese, porque la reina se había hecho como rehenes con los hijos del alcaide. Y así lo mandó decir. Alfonso López, oyendo esto, actuó entonces de un modo muy extraño, nos dice el cronista, lo cual no se ha de entender como virtud, sino hazaña sin provecho, llena de crueldad, y dijo a aquellos que allí estaban, que si la reina por esta razón le mandara degollar a sus hijos, que él todavía tenía la forja y el martillo con los que hiciera aquellos y que podría hacer otros. Es decir, él estaba dispuesto, como al final tuvo que ver, a que degollaran a sus hijos porque él pensaba que todavía podría engendrar otros y que era un justo precio al asedio de Zamora. A la reina no le vacilará el pulso, degollará a sus hijos ante sus ojos y como el asedio en la Edad Media era cuestión de tiempo en que se acabaran los víveres de aquellos que estaban dentro del recinto urbano, la reina conseguirá de esta manera hacerse con la plaza zamorana en pro de sus intereses y de los de su marido. Pero no únicamente podemos ver a las mujeres en este tipo de conflictos actuando junto con sus maridos, sino que también las podemos ver, y estos textos los comentaré ya de manera muy breve para no extenderme demasiado, las podemos ver frente a sus maridos cuando encuentran dudosa o no conciertan con la manera de proceder en la política de su marido. Este es el caso de María de Aragón frente al privado de su marido, de Álvaro de Luna, a quien desafía como a mortal enemigo por considerar que se está entrometiendo demasiado en los asuntos de la monarquía castellana, o también el caso de Juana de Portugal, cuando Enrique IV deja desprovista de sus derechos sucesorios a su hija, a Juana, que me imagino que también más o menos la tengan en la retina a través de la serie Isabel, y la reina Juana intenta hacerse con los apoyos suficientes por parte de los grandes de la monarquía, de los grandes de la nobleza castellana, y hacerse de nuevo con la voluntad del rey para que vuelva a nombrar heredera a Juana y no a su medio hermana Isabel, que como saben terminará reinando en cualquier caso. Tomo ya el último de los puntos que me interesa tratar esta tarde, y es la importancia que juegan las mujeres de este ámbito del poder en la construcción de una imagen propia, de una imagen personal, pero también de una imagen familiar, en la construcción de su memoria a través de la espiritualidad y de la exhibición de la religiosidad individual y familiar que comparte. Este hecho es verdaderamente significativo porque, como saben, durante los siglos medievales, a través de la compra o de capillas en las que luego enterrarse, o a través de la disposición de mandas testamentarias entregadas a determinados monasterios para que se mantenga la memoria del fallecido, perdura de alguna manera la vida de estas personas o de estos linajes, que se convierten en comitentes de iglesias, en benefactores de monasterios, y de esta manera perdura una imagen de ellos, una imagen que además les venía muy bien para el más allá, para poder salir cuanto antes del purgatorio e ingresar en el paraíso, pero también para dejar constancia de una imagen de poder en esas iglesias y monasterios. Es por ello por lo que nos encontramos con efigies mortuorias o con sepulcros de gran belleza que intentan dejar constancia para la posteridad de quienes fueron y ser recordados como tal. Y en este sentido, las mujeres juegan un papel también fundamental a la hora de entregar o de disponer de sus bienes a lo largo de la Edad Media. Vuelvo de nuevo a la Alta Edad Media y traigo aquí un ejemplo de la lápida fundacional de Val de la Teja, de Burgos, de la iglesia de Santa Elena y Santa Centona, en la que, como pueden casi intuir en la diapositiva, figuran los nombres de los esposos que han fundado dicha iglesia, de Fredenandus et Gutina. Ellos dejan constancia de sí mismos a través de esta inscripción, manteniendo ese vínculo que quedará impertérrito en la roca, pero no únicamente. Y en este último bloque me acerco más
a la montaña palentina en la que nos encontramos. Y así vemos también cómo el conde Alfonso, junto con su mujer Justa, instituyen la abadía de Levanza, me imagino que también conocida por todos los presentes, y le entregan una gran cantidad de propiedades y de bienes, como tienen ahí la 10ª parte del Portazgo de Cervera, villa que les pertenecía, junto con los bienes de las iglesias de San Vicente y San Juan de Cervera, el eremitorio rupestre, me imagino que conozcan, y San Juan, una de las parroquias perdidas altomedievales de la villa cerverana, así como la iglesia de Santa Leocadia de Carracedo o la iglesia de San Justo de Alba de los Cardaños. Pero no únicamente, como ya he venido comentando, aparece el matrimonio, sino también podemos contar con mujeres que en solitario instituyen este tipo de monasterios, de iglesias, o en este caso la Colegiata de San Salvador, cuyos bienes y cuya fundación corresponde a Elvira Fabila, hija del conde Fabila, del conde lebaniego Fabila, que otorgará cuantiosas propiedades a la Colegiata de San Salvador, entre ellas Levanza, la propia Levanza, el campo, caminos, areños, camasobres, dentro del alfoz de Tremalla, las iglesias de Santa María y San Tirso, Batago, el monasterio de San Vicente, de Puscagio, es decir, toda una serie de propiedades que posteriormente ella misma se encargará de que queden supeditados dentro de la colegiata, de la administración de la Colegiata de San Salvador de Cantamuda, a la Catedral de León, y ella se encargará, por tanto, de procurar esa buena administración de su fundación. Y ya para concluir, el último de los ejemplos, y desplazándome de nuevo hacia la Baja Edad Media, un caso de una señora de Cervera y Pernía, de Leonor Carrillo y Mendoza Lasso de la Vega, esposa del condestable Pedro Fernández de Velasco, que fundará también, además, los mayorazgos de Siruela y de Salinas. Fue una clara impulsora de su memoria y de la memoria familiar, como podemos ver o como pueden ver en la iglesia parroquial de Santa María del Castillo. Precisamente este retablo, el retablo mayor, destinado o dedicado a la Natividad de la Virgen, como ella misma explicita en su testamento, ella se lo encarga construir a su marido como una de las mandas testamentarias que ella dispone para descanso de su alma. Pero no únicamente. El caso del testamento de esta señora de Cervera es interesante porque nos permite discriminar los diferentes tipos de religiosidad o los diferentes tipos de mandas que en la Baja Edad Media los señores nobles, del mismo modo los reyes, llevan a cabo. Así podemos encontrarnos mandas de tipo más general, dedicadas a los monasterios más reconocidos en el periodo. Ahí los tienen, por el caso de Santa María de Guadalupe en la parte inferior izquierda, o el monasterio de Montamarta en Toledo, también la Cartuja de Aniago, fundación además de la reina María de Aragón, o el monasterio de Valdeflechós. También son algunos de los más representativos. También nos da constancia de esa vinculación familiar que tiene, y por ejemplo recuerda a su abuela, Leonor Lasso de la Vega, a través de la dotación económica o del sustento económico de la capilla de San Francisco de Carrión de los Condes, donde estaba enterrada precisamente su abuela. Tampoco se olvida del monasterio de San Zoilo y otros monasterios de índole dedicados a Santa Clara, como el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, el de Tordesillas, el de Fresteval, pero también otros que nos dan cuenta de la ligazón que existía entre esta señora y la zona en la que precisamente está imbricado su señorío. Y así también hace una entrega económica sustanciosa a San Andrés de Arroyo, de nuevo también a Santo Toribio de Liébana, otro de los centros fundamentales dentro de la espiritualidad de la cordillera cantábrica, y, como no, a
al eje de su señorío, como es Cervera de Pisuerga. Dará varias mandas destinadas a la iglesia de Santa María del Castillo y se mandará enterrar en el desaparecido monasterio de la Ascensión, un monasterio de agustinos que se encontraría extramuros del conjunto urbano de la villa de Cervera, actualmente desaparecido. Allí deberían descansar sus restos, que también impulsa. Bueno, aquí también les traigo varias de las mandas que dan ya de cara a la administración de su señorío, cómo ella se encarga de dejar en herencia a su hijo Juan el señorío, y si no puede Juan, que sea Pedro, y si no Luis, y así todos los varones, instituyendo también una dote cuantiosísima para una de sus hijas, María de Velasco, como pueden ver ahí, 500.000 maravedís, y dejando por delegado de su voluntad a su esposo, pero en cualquier caso siendo ella la que toma la palabra y la que dispone y administra todos sus bienes de una manera ordenada y de una manera muy racional de los mismos. Ya para concluir y recapitulando acerca de todo lo comentado, me gustaría resaltar cómo esa importancia de un vínculo, en principio teológico, sacramental, como es el matrimonio, pasa después a tener un componente jurídico y político de primera índole, que hace que las mujeres puedan aprovechar, y de facto lo aprovecharán, la administración de sus bienes o la participación, un ejercicio práctico del poder político. Ya ha comentado también previamente la doctora del Val Valdivieso, que pueden actuar como propietarias, como tutoras, en el caso de ser viudas, de tener hijos menores, o de manera conjunta, como hemos visto anteriormente, junto a sus maridos, administran esos bienes y legitiman también, esto es muy importante tenerlo en cuenta, la posición de su marido, actuando también en la defensa de manera práctica de sus bienes y de sus intereses, tanto políticos como institucionales o administrativos. Del mismo modo, y ya terminando con esta última parte de mi exposición, resaltar la gran importancia que adquieren las mujeres en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, pero también instrumentalizado de acuerdo a la estructura mental de los poderosos, para dejar constancia de una determinada imagen de ellos que proyectan ante Dios a través de las mandas testamentarias que ofrecen a determinados centros religiosos, y también ante la historia, al dejar una determinada imagen de sí mismos, que no deja de ser, en definitiva, la imagen del poder. Termino ya con una frase hasta cierto punto irónica, pero que creo que es muy representativa como colofón para esta exposición de la mística Hildegarda de Bingen, que ya en el siglo XI-XII señalaba que la mujer podrá estar hecha del hombre, pero el hombre no se puede hacer sin una mujer. Y nada más. Muchas gracias, Diana. Sí que mandan, ¿no? Mandaban. Seguro que tenéis alguna apreciación. Gracias a ella la monarquía tuvo continuidad, ¿no? Ya, seguro tenéis alguna... Sí, bueno, a mí me ha encantado que